Las cápsulas son una de las formas menos ecológicas de tomar café. El problema está en que poca gente separa las cápsulas de aluminio del café que hay dentro. ¿Y por qué? Pues principalmente porque hasta ahora no conocían a nadie que estuviera interesado en los pozos del café. Ok, aquí os he explicado con un encuadre por qué en el futuro pienso que todo el mundo tendrá al menos una de estas en su casa. Y porque como resultado obtenemos el fertilizante natural más efectivo que hay. Esta fue la anterior versión, el último prototipo está en nuestra tienda online y es a nuestro conocimiento el modelo con la mejor calidad-precio disponible. Y ya sé que esta es la segunda semana del blog y todavía no he hablado de lo que está hablando todo el mundo, pero es que no veo la necesidad, porque ahora mismo no hay mucho que podamos hacer al respecto. Aplaudo y me alegro mucho de que haya proyectos en este programa Explorer que solucionen más o menos directamente los problemas causados por esta situación. Pero por nuestra parte, bueno, ya sabíamos que barrios mejores conectados son necesarios para dar una buena respuesta a una crisis y ya lo único que nos queda es cuidar de nuestro huerto en casa si es que lo tenemos y adelantar trabajo. De hecho, es que esta es la oportunidad perfecta para ponernos a hacer tareas que llevaban pendientes desde hace millones de años. Como por ejemplo, el aviso legal de la web, que tenía que estar ya, obviamente. Añadir cosas al e-commerce, editar vídeos que teníamos pendientes, llamar a potenciales clientes y hacer entrevistas preguntándole qué piensan sobre los huertos urbanos, cuáles son sus necesidades. Esto es algo fundamental que teníamos que haberlo hecho ya, no lo habíamos hecho porque estábamos demasiado, filosofando en el mundo de la idea y demasiado atareados con cosas urgentes pero no tan importantes del día a día. Y esto sí o sí lo empezaremos a hacer la semana que viene. Llamar a otros explorers y ver cómo le está yendo en el programa. Esto también lo veréis en el blog de la semana que viene. Y en definitiva es que creo que nuestro rol con nuestro proyecto de emprendedores es concentrarnos en nuestras soluciones a nivel personal o a nivel de equipo, no dejarnos llevar y ver oportunidad como es la que tenemos estas 2 semanas o lo que dure. Consiste en diseño e instalación de huertos urbanos en terraza y azotea para comunidades de vecinos y empresas. Los valores de contaminación gratuitamente y entonces en definitiva fomentamos que el aire de las ciudades sea más limpio. Que busquen estas nuevas marcas más concienciadas con el medio ambiente y nuevas propuestas más innovadoras, alejadas un poco de las grandes marcas que... Y al final pues tomé la decisión de volverme al pueblo y hacerlo por mi cuenta. Me hacía especial ilusión. Esos precios van a estar definidos. Y si tu organización tiene una propuesta, aunque yo no me dedico a ello, pero creo que también hay algunos valores, yo voy a poder hacerlo y lo hacer esto. And then suppliers, so you think about the size of suppliers, the uniqueness of their services, the ability to substitute those types of things, and who the companies are. O sea, está la primera línea, ¿no?, de gente que va a hacer un concurso, que es gente, pues eso, creativa, pero luego podríamos hacer una parte simplemente para los seguidores. El factor de innovación nuestro, para terminar, digamos, es la parte de facilitación social, es decir, de enseñar a las personas a utilizar el huerto, a tomar decisiones en equipo y todo lo que lleva a que la gestión de un proyecto de un bien común tenga éxito.